Hola, ¿qué tal, licenciados? Muy buena tarde a todos. Es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida tanto a ustedes como a nuestra docente del día de hoy, la doctora Alejandra Maxine Alba. ¿Quién ya está aquí en sesión? Ya la vi, doctora. Perfecto, muy bien. Eh, Muy bien, pues en este diplomado de Derecho Penal, aún así recordarles a todos ustedes, tenemos una clase pendiente con la doctora Montenegro. Ya posteriormente les daremos ahí información de que se programa nuevamente, ¿ok? La doctora Maxine Alba. Muy bien. Antes de comenzar, como en cada sesión, les vamos a hacer una cordial invitación, ¿ok? Esta invitación es a próximo diplomado. Busco aquí nada más la imagen para podérselos compartir. Aquí está. Perfecto, muy bien. Les voy a compartir pantalla. Muy bien, pues ya nos quedan las últimas becas. De verdad, aquí ya nos quedan solamente dos becas de este próximo diplomado, que es en juicio de amparo en materia penal, civil y laboral, que será 2 domingos al mes, iniciando este domingo 10 de noviembre, con duración de 6 meses. Igual será la misma dinámica que este diplomado por plataforma Zoom, y quienes no puedan acceder, pues tendrán acceso a las grabaciones. Será impartido por doctores en Derecho. Y bueno, aquí les cambió, en donde los 6 módulos se verá fundamentos del juicio de amparo, procedimiento del juicio de amparo, eh, amparo en materia penal, civil, laboral y sus competencias avanzadas. Serán 2 domingos al mes, aquí ya vienen las fechas, en un horario matutino que será de 8 de la mañana a 11 de la mañana, lo cual es un horario flexible también para quienes tengan actividades en domingo o que puedan tener el domingo libre también, ¿no? Entonces puedan tener sus clases en horario matutino. Muy bien, el costo de este diplomado normal al agotarse las becas es de inscripción 1,500 pesos mexicanos y de mensualidad 1,500. A quienes todavía alcancen estas últimas dos becas no van a pagar inscripción y el costo mensual será de 650 pesos. Entonces, licenciados, los esperamos también próximamente, ¿ok? Y aquí compartiéndoles esta otra imagen, donde aquí creo que ya se ve, ¿no? Muy bien, pues, ah, perfecto. Muy bien, pues es un honor para nosotros presentar a nuestra distinguida docente, quien será su docente en los módulos 3 y 4, este y el siguiente del Diplomado en Derecho Penal, que es impartido por Universidad UMEDLA y Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores COLAC, la doctora Alejandra Maxine Alba Palomino. La doctora Alba Palomino cuenta con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el ámbito del derecho penal. Es licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Avanzados del Siglo XXI. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla y doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Su experiencia profesional incluye ser cotitular del despacho jurídico Martínez y Alba, donde ha desarrollado una importante práctica en litigio penal. Así como académica, pues ha impartido cátedra en diversas instituciones de prestigio. Su experiencia, pues la tiene en materias como teoría del delito, derecho penal, sistema acusatorio adversarial y técnicas de litigación. Complementa su perfil con un máster en criminología y criminalística por el Centro de Formación de Estudios Criminales de Madrid, España, lo que le brinda una perspectiva integral en el análisis de la teoría jurídica del delito. En los módulos 3 y 4, la doctora Alba Palomino nos guiará a través de la teoría jurídica del delito, aprovechando su amplia experiencia, tanto académica como práctica, para que nos brinde una formación de excelencia. Y pues les invito a darle la bienvenida a nuestra distinguida docente.
Bienvenida, doctora, y la clase es toda suya. Adelante. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, procedo aquí a compartir también la pantalla. A ver, creo que ya se puede observar. ¿No? Ahí ya se ve. Y Ya está, ¿verdad? Ya se puede observar. así es. Muy bien, pues vamos a iniciar. Yo voy a estar, como dice aquí el doctor, a cargo de estos dos primeros módulos que versan sobre la teoría jurídica del delito. Y en esta clase, pues vamos a tratar de abordar tres temas importantes. De hecho, pues vamos a tratar de lograr pues algo que normalmente sería muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría del delito la analizamos, por ejemplo, cuando estamos en licenciatura, en un cuatrimestre o en un semestre. Cuando estamos en la maestría, pues dura 2 meses o más tiempo. Entonces, aquí vamos a tratar de verlo en 4 sesiones, entonces esperemos podamos abarcarlo a la mayor amplitud. Y pues en esta primera sesión vamos a ver el concepto jurídico del delito, vamos a analizar la acción típica y uno de los elementos positivos del delito, que es la tipicidad. Primero, pues definamos, ¿no? ¿Qué es precisamente la parte que nosotros vamos a estar estudiando, que es la teoría jurídica del delito? Y en sí la teoría jurídica del delito, pues va a ser otra manera de llamarle a la teoría del delito, a lo que conocemos como teoría del delito, que básicamente pues son todos estos conceptos, principios, teorías que nos van a servir para analizar, definir y clasificar todas estas conductas que pueden ser consideradas como delito y también, bueno, comprender qué es el delito, para qué existe, cómo se integra. Entonces, esta teoría jurídica del delito básicamente es eso, es la teoría del delito y nos va a ayudar a comprender el origen, la importancia, los principios, características, entre otros, de lo que es el delito. Ahora bien, antes de profundizar pues, en esto del delito, en lo de en la conducta típica y la tipicidad, entendamos primero pues una situación también muy importante que es esto de convivir en sociedad, ¿no? Y las consecuencias que van a traer para nosotros. Al ver la imagen que está aquí, podemos darnos o hacernos muchas teorías en nuestra mente al tratar de descifrar por qué le están pegando a este señor. Algunos dirán, bueno, pues seguramente le están pegando porque robó y la gente lo atrapó, ¿no? Y lo quieren ahí linchar. Otros dirán, ah, bueno, seguramente hay un conflicto entre motociclistas porque vemos cascos de moto, entonces seguramente se dio un problema de esa índole. Otros pueden decir, bueno, son problemas de borrachos, ¿no? Entonces podemos ahí decir varias ideas y todas pueden ser acertadas. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, es un ser conflictivo. Nos encanta el conflicto. No, es raro encontrar a una persona a la que lleguen y le peguen y se quede sin hacer nada, ¿no? A lo mejor no va a hacer nada en el momento, pero va a buscar la forma de desquitarse más adelante. Entonces, el ser humano es así. Y por esa razón, existen las normas, ¿no? Y probablemente ustedes ya igual tienen una idea de esto. Para poner incluso, bueno, dar más contexto de esta parte, podemos mencionar un ejemplo, pues un tanto literario, que es Robinson Crusoe. Quizá ya algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de, de leer este libro. Y quienes no, pues a lo mejor igual ya se dieron una idea
por alguna película, ¿no? Una caricatura que versa sobre esa misma historia. Y si ustedes recuerdan, bueno, Robinson, pues era un náufrago que inicialmente llega a una isla que aparenta ser desierta, y él en ese momento, cuando llega a la isla desierta, él vive. Es decir, él hace lo que él quiere, come cuando quiere, si quiere, pues va y caza en algún momento que así lo desea, o, o peor aún, ¿no? Va a tomar agua, igual donde se bañó. Entonces, él hace lo que quiere y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie porque está solo. Entonces, él vive de acuerdo a sus necesidades y a lo que él desea. Sin embargo, en la historia, pues se encuentra con un nativo al que le bautiza con el nombre de Viernes, porque es el día de la semana en que lo encuentra, y a partir de ese momento Robinson va a convivir, ya no va a vivir, ya no va a hacer lo que él quiera cuando quiera. A partir de ese momento donde hay, aunque sea una sola persona más en su alrededor, pues él ya tiene que poner pues ciertas reglas de convivencia social. ¿No? Para evitar que un choque de intereses que tendría si a Viernes le molestara algo que Robinson, bueno, algo que Robinson está haciendo o viceversa. Entonces, a partir de que el ser humano empieza a convivir, va a haber este choque de intereses, donde, pues, ahora podemos decir, este choque de intereses significa que por una parte hay una pretensión y por el otro hay una resistencia a que esa pretensión se cumpla. En la actualidad, se busca que este choque de intereses se solucione por medio de la razón y a lo mejor igual agregando a esta explicación, podemos también mencionar el uso de la autocomposición y el uso de la heterocomposición para solucionar los conflictos por medio de la razón. Aquellos que a lo mejor, bueno, ya tienen bastantes años, ¿no? De haber terminado la licenciatura, recordemos que la autocomposición es una manera de solucionar el conflicto por medio de un tercero amigable, llámese un amigo, un vecino, o llámese algo más formal como un mediador, un conciliador. Y la heterocomposición, pues era una forma de solucionar el conflicto por medio también de un tercero, pero va a ser un tercero eh, que va a ser un órgano jurisdiccional. Y ahí no es un tercero amigable, es un órgano jurisdiccional que interviene, que va a escuchar a las dos partes y que va a dictar una sentencia para poder ponerle fin a ese problema. La manera más antigua en la que el ser humano solucionaba sus conflictos era por medio de la autotutela. La autotutela consiste, bueno, todavía existe, ahorita explicamos en qué medida, ¿no? Pero es poner tus pretensiones por encima del otro, es hacer justicia por tu propia mano, ¿no? Entonces, la manera más antigua en la que se daba solución, en la que se castigaban, pues, estas conductas que actualmente consideramos como delitos, era por medio de la venganza privada. Era ir y desquitarte del otro en una forma incluso desmedida, desproporcional al daño que recibiste. Imaginemos, y ahorita vamos a poner un caso para ejemplificar pues, este tipo de conductas, ¿no? Y el tiempo tan antiguo que tenemos con ellas. Imaginemos que llegaba un hombre de las cavernas con otro hombre de las cavernas, iba y le pegaba y el otro en consecuencia, en venganza, iba y lo mataba. Entonces era una cosa desproporcional, no había como tal un intermediario, no había un Estado que controlara este tipo de venganzas. Cada quien se vengaba conforme lo que podía hacer. Posteriormente, pues vamos a tener un avance, ¿no? Conforme también evoluciona la sociedad, conforme deja de ser una sociedad simple y se convierte en una sociedad
compuesta y después doblemente compuesta y triplemente compuesta. Es decir, una sociedad donde ya empieza a haber una jerarquía entre, entre las personas, empieza a haber em, un, un sistema político, un sistema jurídico, hay emperadores, hay ya una organización en todos los sentidos. Entonces ahí ya empieza a haber un representante del Estado que ya se está consolidando y como algunos de ustedes probablemente saben, pues una de las primeras leyes que tratan como de regular a esta venganza privada es la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo. Ahí sí ya va a haber igual una venganza, pero es una venganza que el Estado te autoriza a hacer. Ya no es lo que tú decidas en el momento en que lo decidas. El Estado te va a decir, ok, mire, ok, te puedes vengar de esta persona, pero tiene que ser proporcional. Lo que te hizo él, tú se lo tienes que hacer de regreso, ¿no? Y por eso es el famoso ojo por ojo. Aparentemente, esta ley del talión pues era justa, ¿no? Porque hacías o regresabas lo que él te hizo de vuelta, pero dejaba de ser justa cuando el agresor, cuando el victimario se daba la fuga. Porque, por ejemplo, supongamos que el victimario había eh, violado a una persona. Lo que le correspondía de regreso era que lo violaran también, ¿no? Entonces él, sabiendo esto, se daba la fuga y, y entonces ese castigo pues ya no recaía sobre él. Sin embargo, tenía que haber un castigo y recaía sobre los seres más cercanos al victimario, sus hijos, su padre de la tercera edad, por ejemplo, su esposa, ¿no? Gente que era inocente totalmente de este hecho delictivo y que recibía el castigo en consecuencia de que el otro se dio a la fuga. Entonces ya no era cuando sucedían este tipo de situaciones, ya no era una ley tan justa como al inicio aparentaba ser. Por esa razón es que evoluciona también, ¿no? Y entonces, pues ya vamos a tener lo que tuvimos muy recientemente y que tenemos todavía, que es la acción penal pública, que es, bueno, darle ya esta facultad a un representante del Estado, no solo para que imponga el castigo, sino también para que investigue el delito. Entonces, como podemos ver, esta autotutela, que es vengarte, actualmente pues está prohibida, solo se permite en una medida y al final, si nos da tiempo, pues hablaremos de ese punto porque también se conecta con otra situación que es la antijuridicidad, pero bueno, eso veremos si nos podemos adentrar un poquito en eso al final. Pero no obstante, esto de la autotutela, de hacerte justicia por ti mismo, aunque ya no está permitido, em, actualmente todavía se hace, ¿no? Y lo vemos con el tema de los linchamientos que son muy sonados y que, bueno, evidentemente aquí las personas incluso llegan a privar de la vida, a lesionar a personas inocentes que ni siquiera habían hecho nada y por el hecho de no investigar, pues son castigados por la multitud. Ahora bien, ¿no? El ejemplo que les quería yo poner es, ¿desde qué momento se presentan los delitos? Pues como tal delitos, eh, pues ya van a ser a partir de que surgen estas primeras leyes, ¿no? Pero a lo mejor desde qué momento se presentan estas conductas criminales, donde va a haber un victimario y una víctima. Y bueno, esto surge desde épocas muy antiguas, ¿no? Tenemos aquí el registro de un primer asesinato que está documentado y que es uno de los primeros que existen en la humanidad. Hay un libro, español que se dedica a recopilar esta historia de los crímenes y que nos dice lo siguiente. Uno de los cráneos hallados en la cima de los huesos fue bautizado por los científicos como CR
17. Y también nos establece aquí que fue construido, bueno, se dieron cuenta que existía este asesinato, ¿no? Que aquí lo definimos como asesinato porque homicidio no era, homicidio ya es un tipo penal que se fue construyendo y que actualmente existe en la legislación. Entonces, se dan cuenta que es un asesinato porque unieron fragmentos de huesos y se dieron cuenta de que el cráneo tenía dos aberturas que fueron hechas con toda la intención, fueron hechas con un arma punzocortante o punzocontundente. Ahorita lo vamos a ver en esta noticia que se dio. Y que bueno, les dio a sospechar que había sido un asesinato porque eh, fue una lesión brutal que incluso detectaron que cuando se realizó, la persona todavía seguía con vida. Es más, solamente estaba inmovilizado, estaba inconsciente y lo lesionó con toda la intención de privarlo de la vida, ¿no? Entonces, aquí también incluso se pudo determinar, gracias a los huesos, que como tal, pues ya no había algún tipo de combate eh, con la otra persona, con el agresor. Fue totalmente, ¿no? Con lo que conocemos ahorita, con esta alevosía, con esta ventaja de privarlo de la vida. Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver si se escucha esta noticia que empezó a circular en esto. A ver, veamos. Ustedes me dicen si lo pueden escuchar. Bien, qué bien. Con sumo cuidado recogen las pruebas del crimen. La víctima fue asesinada hace 430.000 años. El CSI, en este caso, es un equipo de arqueólogos. Casi todas las pruebas, así para cerrar el caso. Unen las piezas del puzzle. 52 fragmentos óseos que terminan formando este cráneo, el número 17, donde vemos perfectamente dónde la víctima recibió el golpe mortal. Tiene dos fracturas, dos lesiones, que las dos tenían de visu la misma forma y el mismo tamaño. El asesino agujereó su cráneo con un objeto punzante, desde luego un objeto contundente para poder perforar un cráneo de estos señores que tenían los cráneos bastante más robustos que los nuestros. Sí, no, frontales. La evidencia de un crimen con ensañamiento. No le mataron para comérselo, lo que demuestra que el ser humano mataba por matar desde sus inicios, desde su época neandertal. Se enfrenta a un tema que nos parece que es muy sensible, claro, que es la cuestión de la agresión de la violencia en nuestra especie. Tras acabar con él, lo arrojaron a la cima de los huesos de Atapuerca, donde hay al menos 27 humanos más, la prueba de prácticas funerarias. Hasta ahora, el asesinato más antiguo documentado era el de un hombre hace 40.000 años en Irak. Bueno, entonces aquí vemos, ¿no? Que el querer, tener la intención de dañar a otros, pues es desde épocas muy, muy antiguas, aunque todavía no se tenía esta concepción del delito, porque no había leyes que lo tipificaran como tal, pues ya había estas conductas con la intención de dañar, ¿no? A otras personas. Y también, bueno, incluso la misma Biblia nos habla de un asesinato también, una historia que posiblemente ya igual han escuchado, ¿no? Que es esta historia entre dos hermanos, Caín y Abel, donde Caín mata a Abel por, por esta envidia que tiene hacia él, ¿no? Donde, bueno, a ese hermano le va mejor. Entonces, eh, lo cita, o bueno, se ven en un lugar apartado y ahí lo priva de la vida. Y pues actualmente a este tipo de conductas en algunos países lo llamarían fraticidio, ¿no? Que es matar a tu hermano. En el caso de nuestro Código Penal Federal, pues sería un homicidio en razón de parentesco. Pero entonces, los delitos, o estas conductas, mejor dicho, delictivas, han estado presentes en la historia de la humanidad, ¿no? Tanto lo hemos plasmado en temas bíblicos
como algo que existe, como también, bueno, ya vimos, aquí tenemos un primer caso documentado donde además de toda la hazaña con la que se le privó de la vida a ese individuo, aparte se le arrojó con el fin de esconderlo a una especie como de barranca donde echaban también a todas las personas que fallecían, ¿no? Entonces, vemos acá ya la existencia de lo que actualmente pues son elementos del delito que van a integrar al mismo. Y bueno, a todo esto, ¿qué es un delito? Vamos a poner varias concepciones, primero en concepciones doctrinarias de lo que es el delito. Y tenemos una primera definición que nos dice que el delito es una violación del bien o es una violación de la ley. Y además percibe al delito como un pecado, ¿no? Recordemos que en las primeras sociedades, donde incluso algunos sociólogos, como lo son Augusto Comte, Heriberto Spencer, eh, establecen que la primera forma que encuentra el ser humano para poder explicar la realidad, pues este tema religioso, ¿no? A esa sociedad, a esa primera sociedad que tenemos, se le va a llamar sociedad militar, y es la que se deriva de un estado de índole teológico, o sea, que se basa en esta religión. Entonces, en esta primera sociedad, en la sociedad militar, vamos a tener una sociedad, pues, donde incluso el mismo gobernante, que en ese caso, pues, eran reyes, eran emperadores, se le veía atribuido también de esta vestidura omnipotente, donde decíamos, él es el representante de Dios aquí en la tierra y bueno, va a estar aquí para defendernos, ¿no? Incluso cuando los coronaban decían, vas a ser rey por el nombre de Dios o por la gracia de Dios. Los papas y figuras religiosas pues también tenían un poder enorme frente a las sociedades. Y se le llamaba sociedad militar, no porque hubiera muchos militares, sino porque las personas obedecían por miedo, por el miedo a lo que hiciera el rey, que al final pues era de alguna manera, eh, pues tenía mucho poder, ¿no? Y también podía tener esa facultad de hacer lo que él quisiera. Entonces, esta primera definición pues se conecta con esta sociedad militar, con este estado teológico, en donde al delito se le va a concebir como un pecado. Y por lo tanto, el pecado va a tener también una pena espiritual, ¿no? Va a tener un castigo, pero en este caso el castigo, de acuerdo a esta primera definición, pues no va a ser un castigo corporal, es un castigo divino que le va a llegar en su momento cuando tenga que rendir cuentas al Creador, ¿no? Y entonces Él es el que le va a imponer el castigo por todos los males que hizo, que al final de cuentas, bueno, ese acto vulnera un bien jurídico. Bueno, en este caso, ¿no? Actualmente, vulneraría un bien jurídico tutelado, que también lo vamos a hablar más adelante. Tenemos aquí otra definición donde nos establece que el delito igual va a equivaler a un pecado y que además va a distinguir, o sea, se diferencia de la primera, porque agrega a este tema del pecado una distinción entre crimen y maleficio. Entonces, vemos acá ya como una pequeña evolución, un pequeño avance en el concepto donde sí vamos a seguir contemplando el pecado, pero pues también vamos a ver este tema del crimen, ¿no? Y vamos a empezar a hablar acerca de la intención, de la planeación para cometerlo. Y hay otra tercera definición donde nos dice que el delito se va a enfatizar en realizar una conducta prohibida legal. O
sea, aquí ya tenemos el tema de las leyes, ¿no? Que existen y que van a castigar, esas van a ser las leyes que castigan a la conducta. Y bueno, además, esta tercera definición nos dice, va a ser una conducta prohibida por la ley, que va a estar castigada también por lo mismo de que está prohibida, y que además esta conducta tiene que ser realizada sin ninguna justificación o sin ningún tipo de excusa. Y bueno, de hecho, pues nuestra materia pues se enfoca en esta parte, ¿no? O al menos este módulo se enfoca en comprender pues, cuándo va a haber algún tipo de excusa, de justificación, ¿no? Y cuándo no va a existir. Ahora bien, por otra parte, tenemos también dentro de la doctrina que han existido diferentes sistemas que han tratado de explicar el delito y el por qué debe de existir esta figura, ¿no? Esta figura jurídica. Tenemos a la más antigua, que es el sistema causalista penal, donde sus principales autores establecían que el delito era una acción u omisión humana, voluntaria, que producía un resultado delictivo. O sea, aquí ya vemos cuando empiezan a surgir estas primeras, diríamos, algunos lo conocen como escuelas, ¿no? Otros como sistemas, pero en esencia pues es lo mismo. Cuando surgen estas primeras escuelas o sistemas, pues empieza a haber también un avance en la concepción del delito. Y entonces aquí nos los va a agregar aparte como una acción u omisión humana y que es voluntaria y que va a producir un resultado delictivo. Esta primera escuela, la escuela causalista penal, se enfoca en lo que sería entonces la voluntad y este nexo causal, donde para esta escuela el nexo causal pues es eh, el hecho, ¿no? Que ocurrió por la voluntad y la consecuencia legal, el resultado que tuvo. Entonces, para esta primera escuela, la voluntad sería, pues, hacer este movimiento corporal, ¿no? O omitir hacerlo, y que el hecho de que tú lo hicieras o no, produjo una alteración en la realidad de la persona. Y bueno, esa alteración, ese resultado que tuvo ese movimiento, pues es un resultado delictivo. Entonces, lo que a esta corriente le importa es, tú lo hiciste, al final tuviste la voluntad de mover tu cuerpo, de hacer algo, hacer una acción o omitir hacerlo, ¿no? Y entonces eso va a estar conectado con tus resultados, con lo que provocaste. Por lo tanto, pues aquí en esta primera escuela, pues eso es lo que le interesa. Y nos dice, el delito tiene que existir porque al final de cuentas, pues ese resultado, ¿no? Motivado por la voluntad, tiene que ser castigado. Bueno, entonces, bueno, esa es la primera escuela. Luego tenemos a la escuela finalista, que ahí ya no le importa tanto, pues, este movimiento corporal o esa voluntad de hacer el movimiento, de omitir hacerlo. Tampoco le va a importar la consecuencia que tuvo. Lo que más le va a interesar a esta escuela es la intención que se tenía. Porque, bueno, esta escuela sí nos va a decir, ok, tal vez la persona como resultado, pues realizó un homicidio, ¿no? Pero lo que ella quería, su intención real era a lo mejor defenderse de otra persona. Y bueno, terminó por privarlo de la vida al momento de defenderse. Entonces aquí se valora más la intención. Por esa razón también esta segunda escuela, pues es un tanto también, mm,
discutida, ¿no? Como que no se le da eh, pues esa importancia, bueno, sí se le da, pero hay como que ese debate, ¿no? De realmente el delito debe de verse bajo el enfoque finalista, o sea, nos debe interesar más la intención que el resultado que se tiene para poder castigar a una persona. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que entre los doctrinarios que defendían esta postura del sistema finalista, pues se centraban entonces en que las normas penales, para poder castigar de manera justa un delito, tenía entonces que considerar el propósito que se tuvo para realizar esa acción o esa omisión. Tenemos también otro más, que es la escuela o sistema funcionalista. Esta tercera escuela establece que el delito va a tener una función útil en la sociedad. Aquí no le importa tanto el por qué lo hiciste, ¿no? Sino, ni el resultado tampoco, sino el delito mismo. Esta escuela nos dice que el delito, su utilidad para las sociedades, va a ser, eh, pues, construir estos tipos penales, el homicidio, la violación, etcétera, y atender las necesidades del Estado. Y también, bueno, eh, ayudar con la política criminal, que sabemos que la política criminal, pues van a ser, ¿no? Es como que de manera muy sencilla lo podemos definir como estas acciones que realiza el Estado para poder prevenir el delito. Y en la política criminal, pues vamos a tener acciones primarias, secundarias, que pues en las primeras de ellas, pues va a involucrar más a la sociedad y además, bueno, entre otras acciones que se realizan, pues vamos a tener una intervención activa del Estado que incluso va a considerar también al sistema penitenciario, ¿no? Que ya sabemos que en México se fundamenta en el artículo 18 constitucional y que al final de cuentas la existencia de este sistema penitenciario y el hecho de que tenga un fundamento constitucional que nos diga que se va a seguir bajo la base del deporte, la salud, la educación, la enseñanza de un oficio o un taller, es para prevenir el delito. Porque si dejáramos en ocio a las personas, ¿no? En ignorancia así total, en total desinterés, y simplemente los metiéramos a la cárcel, pasaría em, lo que todavía ocurre en muchos lugares porque realmente se les trata de esa forma, y que es crear escuelas de delincuentes, ¿no? O sea, una persona que está en ocio, pues va a ir a ponerse a platicar con otra, va a ir a tener adicciones adentro de la cárcel, o sea, va a hacer cosas que no debe y realmente no se va a poder reinsertar. Entonces, el delito existe para poder hacer funcionar la política criminal y para poder atender las necesidades del Estado, porque sabemos, ¿no? Que también el derecho, todas las ramas, incluida la penal, evolucionan con la misma sociedad. Y existen delitos que han surgido gracias a esta necesidad, que puede ser en ocasiones una necesidad palpable, donde el legislador pues no necesita eh, que nadie se lo manifieste, que existan pues algún tipo de movimiento social, ¿no? Y en ocasiones no, en ocasiones sí necesitará que lleguen marchas feministas o marchas de la comunidad LGBT o de alguna persona, una comunidad que está siendo afectada y que le diga necesitamos que crees este nuevo delito, ¿no? Como lo ocurrió con el tema del feminicidio, eso es
diríamos, relativamente nuevo, no existía el feminicidio. Antes solamente teníamos el homicidio y, bueno, sus diferentes modalidades para cometerlo, ¿no? Y también ha habido delitos que han dejado de existir, al menos en la mayor parte de los estados, porque ya no hay esa necesidad y por su parte surge la otra, que es la del feminicidio. Por ejemplo, este delito de rapto, ¿no? Que durante mucho tiempo existió, y que incluso seguramente bisabuelas, eh, abuelas, tatarabuelas fueron víctimas de eso. ¿En qué consistía el rapto? Bueno, llegaba una persona, llegaba un hombre desconocido, veía a una mujer que le gustaba, se la llevaba a la fuerza en su caballo, ¿no? O en el transporte que tuviera. Iba y la violaba en algún lugar, se la llevaba a su casa, la tenía encerrada, la obligaba a ser su esposa, ¿no? Y tener sus hijos y cuidar la casa. Entonces, ese era el rapto. Y muchas fueron víctimas de esa situación. Actualmente, si nosotros vemos que un hombre se está llevando a una mujer a la fuerza, no vamos a pensar que es para irse a vivir con ella, ¿no? O para obligarla a ser su esposa, sino vamos a suponer muchas cosas horribles en nuestra cabeza y seguramente vamos a pensar, esa mujer ya no va a regresar, ¿no? Entonces vemos que hay un cambio de esta necesidad y eso también pues tiene que ver con este tema de la necesidad, las necesidades del Estado. Los delitos van a evolucionar conforme a estas necesidades, van a crearse y van a desaparecer conforme las necesidades. Entonces, el sistema funcionalista ve al delito desde este enfoque. No se enfoca tanto en la persona, sino en el delito mismo, el por qué deben de existir, ¿no? Y qué utilidad tienen en la vida del Estado. Otros sistemas, bueno, y aquí también estamos omitiendo algunos, probablemente nos los expliquemos en siguientes clases, ¿no? Como, bueno, otros que tenemos, pero existen además otros sistemas como lo son el garantismo penal y el derecho penal del enemigo. Y estas posturas, pues, son sustentadas por nuevos académicos como lo serían Raúl Zaffaroni, Luigi Ferrajoli, que también como que son nombres que nos llegan a resonar más en la mente, ¿no? Porque no solamente contribuyeron en el tema penal, sino también en tema criminológico, victimología, en fin, en otras áreas. Entonces, el garantismo penal, vamos a aquí adelantar la diapositiva, pues va a impulsar esta noción de hacer como cierta protección hacia los derechos humanos, ¿no? De los individuos. No importa que sea un criminal, debe de garantizarle siempre el Estado derechos humanos. Y no verlo como un criminal, sino verlo como una persona que, bueno, sí, violentó una norma, pero que eso no significa que sea un monstruo que tenga ya que ser ignorado por el Estado, ¿no? Al contrario, se le debe de seguir protegiendo. ¿Por qué? Porque aunque él esté privado de su libertad, volvemos a lo mismo, ¿no? Con este sistema penitenciario, aunque él lo esté, si lo dejamos en abandono, si lo maltratamos y decimos, bueno, no hay que verlo como una persona, sino como un monstruo que no tiene ni derechos humanos, ni ningún tipo de derecho, ese individuo se va a volver peor, ¿no? Porque ya imagínense, trae todos esos problemas, consigo, ¿no? Sus problemas, incluso sus propios traumas y maltratos y discriminación que ha pasado, y va a seguir viviendo eso, bueno, posiblemente va a terminar siendo un peor criminal. Entonces, por eso es importante, de acuerdo al garantismo penal, que el criminal sea tratado como una persona, aún estando privada de su libertad. Tiene que tener derechos humanos, tiene que tener también garantizado el debido proceso legal. Es decir,
se le tiene que garantizar todos estos, se me fue el nombre, formalidades esenciales del procedimiento, que es, bueno, el hecho de que se le notifique em, el por qué está en un proceso penal, ¿no? O se le avise o se le comunique, que se le dé la oportunidad de defenderse, se le dé la oportunidad de tener un abogado que lo represente, se le dé la oportunidad de aportar pruebas y alegatos y que se le dicte una sentencia. Eso es el debido proceso. Y bueno, es un derecho que no solamente vamos a tener en el ámbito penal, ¿no? Sabemos que el debido proceso se aplica en cualquier materia. Entonces, ese es el garantismo penal, eso es lo que sostiene, una protección a los derechos humanos, a ver al criminal como una persona para poder también prevenir. Y entonces nos dice aquí, el delito, pues si bien va a existir, pues tiene también que em, no verse a la persona de esa manera. Y bueno, tenemos también acá al derecho penal del enemigo, que ahí es todo lo contrario al garantismo penal. Ahí es tratar al delincuente, al victimario, como si fuera un enemigo del Estado. ¿Y cómo se le trata al enemigo? Pues mal, ¿no? Entonces, se le va a tratar con indiferencia, se le va a tratar con agresión, se le van a quitar los derechos. Es todo un extremo contrario al garantismo. Aquí, reitero, ya no va a tener derechos humanos, no va a tener beneficios, no va a tener consideraciones. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que cometiera un delito, lo va, el Estado lo tiene que castigar y ver como un enemigo. Y es lo que, y bueno, ese maltrato es con el fin de garantizar un orden público, de incluso ponerlo como ejemplo frente a otros victimarios que llegaran a cometer la misma acción u omisión. Y que bueno, esto de ver el trato que se le da, bueno, los incite a no cometer la misma conducta. Y esto lo vemos en El Salvador, ¿no? Que es con Bukele que hace esta mega cárcel. Hemos visto, yo creo, muchos de nosotros documentales y noticias, donde pues los tienen mm, privados incluso de derechos, ¿no? Están incomunicados, están en total confinamiento, entre otros tratos que se le dan. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo se vería el, esta, este sistema del derecho penal del enemigo implementado totalmente en un estado, ¿no? Es un estado donde incluso, bueno, aquellos que promueven el garantismo penal lo ven como un estado totalitario, un estado donde eh, esta entidad pues va a imponer su voluntad sobre los delincuentes y los van a ver como, mm, no como personas, sino como eso, como criminales que atentaron contra las normas, violentaron entonces este bien común y merecen todo lo malo que les pueda pasar. Y bueno, aquí vemos igual eh, con el tema, bueno, les iba a poner aquí un ejemplo de un caso que es el asesino del gallinero, porque en este concepto de lo que es el delito, y aquí me regreso a otras diapositivas para que lo podamos entender, pues aquí lo definen como no nada más violentar el bien común, sino que además, aquí como lo dice este autor, que esa conducta o esa omisión no tenga algún tipo de excusa.
¿no? O ningún tipo de justificación. Y a ver, aquí hago un paréntesis para preguntarles si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar este caso. ¿Alguno ha tenido la oportunidad? No, doctora. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Bueno, pues a ver, les voy a platicar aquí como que brevemente la historia. El asesino del gallinero fue un individuo que, bueno, no es el que está aquí, ¿verdad? Es otro, ahorita lo vamos a exponer, que mataba niños y no nada más los mataba, sino que abusaba cruelmente de ellos y los torturaba y los tenía ahí durante tiempo, ¿no? Prolongado. Este chico que está acá se llama Sanford Clark y es el sobrino de este asesino del gallinero. Sanford, cuando logra escapar de ese infierno, tiene 12 años. Em, él llegó todavía más chico con su tío, porque era su tío este asesino. Lo mandan con él a la granja precisamente para que supuestamente le enseñe, ¿no? Ese oficio. Y su tío lo tortura de muchísimas formas horribles. No nada más abusa de él, sino que incluso le introduce objetos cortantes. Cuando intenta escapar, lo entierra, bueno, lo mete, mejor dicho, en una caja que tenía y lo quema con agua hirviendo. Es un trato terrible hacia Sanford. Y Sanford también en algún momento lo obliga su tío, primero, a subirse a la camioneta y ayudarla a buscar otros niños, ¿no? Porque el tío se da cuenta que los otros niños, al ver que había un niño más en la camioneta, pues van a tener esta confianza de subirse y es más fácil, pues, atraparlos, ¿no? Entonces, primero usa a Sanford de esta manera para que los niños tengan la confianza de irse con él y posteriormente obliga a Sanford a matar también a los niños. Entonces, podemos decir que Sanford cometió crímenes, claro, ¿no? Fue cómplice o además cometió homicidio, pero con él, y ya lo veremos en clases más adelante, ¿no? A lo mejor incluso volveremos a retocar este mismo ejemplo. Em, Él estaba justificado, o sea, porque, y ahorita también lo vamos a abordar, para que un delito sea considerado como tal, tiene que ser una conducta culpable. A eso se refiere con este tema de que, pues, se ha justificado, ¿no? Para que sea una conducta culpable, significa que esa conducta debe de ser reprochable hacia la persona. O sea, no se le, él podía actuar de otra forma y no lo hizo. Eso es la culpabilidad. Por eso es reprochable hacia la persona. En este caso, la conducta de Sanford, si bien cometió delitos, pues de él no se podía esperar que hiciera algo distinto, porque él intentó escapar en varias ocasiones, intentó resistirse a, a todo esto que le estaba sucediendo con su tío, ¿no? Oponerse a cometer también delitos. Y no obstante, bueno, al no poder, porque era un niño, sufría incluso torturas, sufría violaciones todavía más crueles, ¿no? Sufría castigos que lo orillaron al final de cuentas a hacer estas acciones. Entonces, por eso aquí el ejemplo. Y a ver, aquí me adelanto también.
Y bueno, aquí vemos entonces un conceptos ya del delito, ya no tanto doctrinarios, ¿no? Ni del sistema o de las escuelas que acabamos de revisar, sino conceptos legales. A ver, aquí déjame reducir esto. Ahí está. Entonces, conceptos legales de lo que es el delito. Y tenemos aquí un concepto plasmado por el Código Penal Federal en el artículo 7, que nos dice que el delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. Tenemos también aquí uno creado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice que el delito va a ser esta acción u omisión ilícita y culpable, expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o una sanción criminal. En esta concepción vemos dos elementos, un elemento sustantivo y un elemento adjetivo. En elemento sustantivo, que es como, bueno, esto que nos interesa más, ¿no? Lo que ocurra, que es la acción u omisión. Entonces nos habla que para que exista un delito tiene que haber este acto o esta omisión. Y esto lo vemos, bueno, en ambos conceptos, tanto el de la Suprema Corte como en el Código Penal Federal. Y tenemos también aquí un elemento adjetivo, que significa, bueno, o que será en este caso, que ese acto u omisión tiene que ser ilícito, tiene que estar en contra de lo que permite la ley, ¿no? Y además ser culpable. Por lo tanto, como primeros elementos, para que algo se considere un delito, debe haber una acción u omisión, o sea, un movimiento corporal, ¿no? O no omisión de la misma, que además sea ilícito y que sea culpable, que sea reprochable a la persona haberlo cometido. Las leyes entonces no van a contemplar como delito aquellas que no cumplan con estos elementos adjetivos, que es la ilicitud y culpabilidad. De hecho, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, el Ministerio Público, si bien le corresponde investigar actos, investigar acontecimientos, pues estos tienen que ser delitos, ¿no? No investiga, perdón, hechos, ¿no? No investiga cualquier hecho, investiga solo hechos que son delitos. Y el delito precisamente es, para que se considere, tiene que reunir estos tres elementos. Tiene que ser ilícito y tiene que ser culpable. Y además, los delitos, como quizá ustedes ya lo sepan, van a existir dentro de los diferentes códigos, tanto a nivel federal como a nivel local, el Código Penal, para proteger un bien jurídico. El bien jurídico, pues, serán valores, serán intereses o serán derechos que se consideran importantes en la sociedad y que por eso ameritan ser protegidos, ¿no? ¿Por quién? Por el mismo Estado. Entonces, por ejemplo, tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales que existen alrededor de la República, pues yo supongo que la mayoría ya ha tenido la oportunidad de verlos y sabemos que son como una especie de catálogo de delitos. Todos esos delitos incluso están bajo títulos o capítulos que nos podrían ayudar a, a vislumbrar cuál es ese bien jurídico tutelado, ¿no? Por ejemplo, hay algunos capítulos o títulos que se denominan delitos patrimoniales, ¿no? Y así nos va catalogando. Entonces, desde ahí nos da como que una perspectiva de cuál sería el bien jurídico que protege. Y por lo tanto, entonces,
esos delitos, a esos delitos también se los vamos a conocer como tipo penales, que básicamente es la descripción de estas conductas y también establecer cuál es la sanción en caso de que se cometan, ¿no? Y también, bueno, aquí incluimos pues el bien jurídico. Aquí, por ejemplo, eh, los bienes jurídicos que son protegidos en un código penal, por poner solo ejemplos, son la vida, la propiedad y la posesión, la libertad, eh, incluso, bueno, libertad corporal, libertad de tránsito, diferentes libertades y la libertad sexual. La vida, que es este bien jurídico tutelado, pues se va a vulnerar cuando ocurran delitos como el homicidio y el feminicidio, entre otros. La propiedad y la posesión se verán vulnerados cuando ocurra robo, fraude, despojo, daño en propiedad ajena, entre otros que también atenten contra lo mismo, que es la propiedad y la posesión. La libertad, bueno, se va a ver vulnerada cuando ocurra el secuestro, la privación ilegal de la libertad, entre otros que también lleguen a contener los códigos. Y la libertad sexual es un bien jurídico que se va a vulnerar por el abuso sexual, la violación equiparada, la pornografía, entre otros delitos. Entonces, cada tipo penal protege un bien jurídico. Y si no existieran los tipos penales, pues seguramente habría todavía más conductas criminales, ¿no? Uno, porque no habría algún tipo de castigo o de sanción. Y la otra, bueno, sería entonces, incluso como consecuencia de esto, todavía más afectados este tipo de derechos. Y sabemos que en países, sobre todo latinoamericanos, la violación de derechos humanos, pues es un tema común para todos, ¿no? Donde incluso el mismo Estado es el que vulnera esos derechos humanos. Entonces, es necesario que existan estos tipos penales y que protejan a estos bienes jurídicos, a estos derechos, a estos valores que tenemos. Ahora bien, ¿qué tipos de delitos existen? De acuerdo a la doctrina, tenemos a delitos impropios, que son aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona, que van destinados para cualquier persona cuya conducta pueda encuadrarse en ese tipo penal. Por ejemplo, el delito de homicidio, ¿no? Que es uno de los más conocidos, que nos dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Entonces, no va dirigido hacia un grupo específico, hacia profesionistas, hacia algo en particular. Simplemente dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. La mayor parte de los delitos son delitos impropios, no van dirigidos hacia un grupo, simplemente hablan de manera general y si hay alguien que en particular su conducta logre encuadrar en, en, en ese tipo, pues va a ser sancionado con la pena que prevea el tipo, ¿no? También tenemos los delitos propios, que esos sí van dirigidos hacia un grupo de personas específicas. Pueden ser funcionarios públicos, madres, o en este caso, como el ejemplo, a profesionistas. También esto está en el Código Penal Federal. Y aquí estamos retomando pues dos artículos, el 228 y el 229, donde nos dice lo siguiente: los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. Y luego, retomando el siguiente artículo, dice, el artículo anterior se aplicará a los médicos que, habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente.
Bueno, entonces aquí en los delitos propios, pues vemos que va destinado hacia un grupo específico de personas. Y también aquí podemos incluir, pues, algún tipo de delito que esté sancionando con agravante, ¿no? Por ejemplo, vemos que normalmente se aplica a los funcionarios públicos, como podría ser el delito de discriminación, el cual, pues, como tal el delito, pues es un delito impropio. O sea, dice, comete el delito de discriminación, el que trate de manera desigual a una persona por su origen étnico, religioso, sexual, etcétera, ¿no? Entonces, va primero es un delito impropio que va dirigido hacia cualquier persona. Sin embargo, también agrega más adelante, ¿no? Que cuando ese delito sea cometido por funcionarios públicos, se aumentará la pena hasta tanto tiempo o hasta tanta cantidad. Entonces, vemos que también incluso pueden ser aquellas agravantes contemplados también como parte de un delito propio que va dirigido ese agravante hacia un grupo de personas. Y legalmente, en los diferentes códigos, tanto Código Penal Federal como en los códigos penales de cada estado de la República, pues tenemos la existencia de delitos instantáneos, permanentes o continuos y el continuado. El instantáneo son también muy comunes porque son aquellos que se consuman o se agotan en el mismo momento en que se realiza esa acción u omisión, ¿no? Por ejemplo, un robo simple, donde llega la persona y se apropia de ese bien ajeno mueble, ¿no? Sin ningún tipo de permiso o autorización por el dueño. Entonces, es un delito que en ese mismo momento en que se realizó la conducta, se agotó, se consumó. El otro es un delito permanente o continuo, que son para aquellos que se prolongan con el tiempo. Por ejemplo, el secuestro. Ahí pues va a durar mientras tenga la persona privada de su libertad y, y por lo tanto, bueno, el delito pues depende bueno, o sea, que termine el delito depende del victimario, ¿no? Entonces es un delito permanente. Se va a prolongar por tiempo indefinido hasta que el victimario decida, pues, dejarlo en libertad por cualquier circunstancia. Y el continuado, pues, es aquel que cuando, em, perdón, es el que también se va a prolongar, pero se realiza, puede ser hacia diferentes personas y es la misma conducta, se vulnera siempre el mismo tipo, se vulnera siempre el mismo bien jurídico y también el mismo precepto legal. Como ejemplo claro tenemos aquí los asesinos seriales, ¿no? Los violadores seriales. Ellos cometen delitos continuados porque constantemente están vulnerando el precepto legal que prevé al homicidio, que prevé al delito de violación o cualquier otro que sea constante en su conducta criminal. Y además tenemos delitos de acción, de omisión, dolosos y culposos. Primero aquí, el delito de acción igual es uno de los delitos más comunes que existen, porque básicamente los delitos de acción son aquellos donde tu movimiento corporal, el querer hacer ese movimiento, va a generar una, una consecuencia, ¿no? En la realidad, como cuáles son delitos de acción. El robo, el homicidio, las lesiones, la riña, en fin, la mayor parte de los delitos son delitos de acción. Los delitos de omisión pues son aquellos donde
pues no va a haber ese movimiento corporal, donde tú tenías que hacer algo o pudiste haber hecho algo, ¿no? Y lo omitiste hacer. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ese tipo de delitos. Son menos comunes de encontrar, pero también están contemplados por la legislación penal. Tenemos también aquí los delitos dolosos, donde pues tenemos el tema de la alevosía, la ventaja y la traición. Y a ver, aquí les quiero preguntar a ustedes, me regreso aquí en la sesión, ¿cómo distinguen estos tres? A ver, ¿qué sería la alevosía, la ventaja y la traición? ¿No? ¿Alguien? ¿Cómo lo distinguiría? A ver, aquí Daniela dice, a ver, repito la pregunta, perdón. Para ustedes, ¿qué es la alevosía? ¿Qué es la ventaja? ¿Y qué es la traición? ¿Qué recuerdan de eso? A lo mejor en alguna clase que tuvieron de licenciatura o de maestría o bien en su misma práctica profesional. ¿Qué entienden por esos conceptos? Ok, dice Daniela, alevosía es cuando es intencionalmente. Ok, bueno, a ver, aquí vamos a explicarlas. Vamos a regresar a la presentación. Traición, ok, nos está aquí definiendo Daniela, igual los demás, si gustan, por favor, adelante. Ok, Daniela dice, traición es cuando se viola la confianza que expresamente se había prometido a la víctima. Muy bien. Y ventaja, a ver, aquí dice Jessica. Muy bien, dice Jessica, cuando el delincuente es superior físicamente a la víctima. Bien, correcto. A ver, entonces, la traición es lo que aquí nos dijo Daniela, ¿no? La traición es que el criminal violente esta confianza que se tenía. O sea, la traición, por ejemplo, se suele tener cuando la víctima era familiar o era un pupilo o tenía algún tipo de confianza de que nada malo le iba a pasar con esa persona, ¿no? Y sin embargo, lo realiza aprovechándose precisamente de esta confianza, de esta cercanía que se tiene con la víctima. La ventaja, como dice Jessica, puede ser, uno, cuando este se es superior físicamente, pero también puede ser una ventaja de armas, ¿no? O de número también. Si llega un grupo de delincuentes y está una víctima sola, pues obviamente aquí tiene la ventaja numérica, donde son dos o tres en contra de una persona. O bien de armas, la otra no está armada o solo tiene un cuchillo y el delincuente tiene un arma de fuego. Entonces hay una ventaja que
va a garantizar que pues logre ese cometido, que es lesionar algún bien jurídico en contra de esta persona. Y bueno, el otro, la alevosía, pues es aprovecharse de alguna circunstancia, a lo mejor de distracción, que se tenía por parte de la víctima, ¿no? Para poder cometer el hecho delictivo. Y bueno, aquí también entonces nuestros delitos dolosos, pues para que se consideren dolosos, tiene que haber una alevosía, ventaja o traición. Y los delitos culposos, pues son los que van a carecer totalmente de esto, ¿no? Son aquellos que no se pudieron prever que iban a ocurrir y que, sin embargo, bueno, ocurrieron y van a generar consecuencias también, legales para las personas involucradas. No solamente para el victimario, sino incluso para la misma víctima. ¿Por qué? Porque ahora va a tener que estar, va a estar al pendiente de un proceso penal, va a tener que gastar dinero para un abogado, ¿no? O va a tener que faltar al trabajo. Entonces, si bien no se tuvo la intención, la alevosía, la ventaja de hacerlo, ocurrió. Y normalmente, bueno, son delitos, por ejemplo, como el homicidio culposo, ¿no? Que es, o incluso el daño en propiedad ajena culposo también. Es decir, ocurrió por accidente y generó, pues, la privación de la vida de alguien, generó un daño en el patrimonio de una persona o incluso un daño, físico, como las lesiones. Entonces, esos son los delitos culposos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un delito de omisión. A ver, aquí vuelvo a hacer grandes las diapositivas. Y bueno, ustedes me dicen si escuchan. Creo que este caso igual ya es un caso que se hizo viral, ¿no? Porque es también un tema de indignación aquí. Entonces vamos a ponerle play. El cuerpo sin vida de la pequeña Yailin Candelario fue encontrado en su casa de Cleveland, Ohio, el viernes. Disculpe, licenciada, no se escucha. Me están diciendo que no se escucha. Ok, a ver, vamos a regresar aquí a la llamada. A lo mejor y como pausó su micrófono, se ves con el mismo micrófono el audio. Puede ser. Ah, ok, muy bien. Bien, a ver, entonces lo vuelvo a poner y vamos a ver si ya lo logran escuchar. El cuerpo sin vida de la pequeña Yailin Candelario fue encontrado en su casa de Cleveland, Ohio, el viernes 16 de junio. Hola, bebé. ¿Cómo está esta bebé hermosa? Imágenes que captaron su tierna sonrisa y una niña muy alegre. Es lo único que les queda a aquellos que convivieron con la pequeña Yailin. Apenas tenía 16 meses. La bebé no lloraba, ella era muy tranquila. Carol Flores fue niñera de la bebé. Dice que la madre la llamó recientemente pidiéndole que le cuidara a la niña, pero ella no pudo y le recomendó a alguien más. Nunca imaginó lo que sucedería. Me duele demasiado porque conviví con la bebé. No pensé que una mujer podría llegar a tanto. Documentos de la corte muestran que Cristel Candelario, madre de Yailin Candelario, admitió dejar a la bebé sola desde el 8 de junio mientras estaba de vacaciones en Puerto Rico y Detroit.
La madre regresó el viernes, 8 días después. La policía respondió a la llamada de emergencia poco antes de las 8 de la mañana, luego de que la misma madre encontrara a la pequeña Yailin inconsciente. La niña fue pronunciada muerta. We were absolutely heartbroken. Destrozada ante la noticia, dice sentirse esta adolescente quien asegura también cuidó a Yailin. Ella y su madre Iris son vecinas de la pequeña. No quisieron mostrar sus caras. Iris dice que conoció a la niña y a su madre el año pasado, cuando Candelario le pidió que cuidara a la bebé por unos días, pero dicen no regresó por 1 mes y medio. I was the one calling her, look, I need milk, I need money. Explica que en esa ocasión llamó a Calendario varias veces, diciéndole que no tenía más dinero para comprarle leche y alimentos a la niña. ¿Por qué no la regaló? Porque no buscó otra opción mejor para la niña, sino dejarla en la casa sola. Candelario, de 31 años de edad, se encuentra bajo custodia y enfrenta cargos. Bueno, entonces aquí vemos, ¿no? Este ejemplo de un delito de omisión, donde pues la madre pues tenía la obligación de cuidar a la bebé, de llevársela incluso a sus vacaciones. Sin embargo, la abandonó, la dejó sola e incluso, bueno, aquí no lo menciona, pero la dejó nada más le puso unos pañales al lado de ella, le puso unos biberones y la dejó ahí, ¿no? Como si la bebé pudiera cuidarse sola. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que la bebé evidentemente pues no podía cuidarse a sí misma y murió. Cuando llegó la madre, la niña ya estaba muerta. El cuerpo Le sin vamos aquí a cambiar. Y bueno, entonces, en nuestra legislación actual, tanto a nivel federal como local, tenemos también supuestos que son un supuesto legal y un supuesto fáctico. El supuesto legal es esta conducta que está catalogada dentro de un tipo penal, ¿no? O sea, es esta descripción de la conducta que prevé la ley. Y el supuesto fáctico, pues, es que un particular realice un hecho que encuadre en este tipo penal. Ahora bien, actualmente, bueno, todavía se llega a ocupar el positivismo para poder resolver casos fáciles, haciendo uso, pues precisamente de estos dos supuestos, que es el supuesto fáctico y el supuesto legal, ¿no? Que traduciéndolo a un argumento basado en el positivismo, pues es el uso de la premisa mayor, el uso de una premisa menor y una conclusión. Antes, bueno, incluso este uso del positivismo, pues era todavía más utilizado por las autoridades, ¿no? Para poder resolver casos, que básicamente era, eh, bueno, si la norma penal, el tipo penal, como premisa mayor, porque recordemos que una premisa mayor es una afirmación general, si la norma decía comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro y será sancionado con 40 años de prisión, y tenemos el caso que Juanito cometió homicidio porque privó de la vida a otra persona, entonces la conclusión era que él iba a ser sancionado con 40 años de prisión. Sin embargo, ¿qué fallas ven en este tipo de argumentación? A ver quién me comenta aquí. ¿Qué fallas se encuentran en este tipo de argumentos?
¿no? ¿Alguien? Dice Luis, no sabría, ok. ¿Quieren que les repita la pregunta? A lo mejor no escucharon la pregunta, o si la escucharon. A ver, nuevamente les hacemos la pregunta, Lee. Claro, vuelvo a hacer la pregunta. Bueno, a ver, aquí dice Luis, vengo en moto y la lluvia, ok, se me entrecorta la llamada, ok, no te preocupes, Luis. Bueno, la pregunta fue, ¿ustedes qué fallas observan en un argumento que utiliza este tipo como de, bueno, positivismo, ¿no? Para resolver casos? Porque antes era más usado, ahorita ya solo es para los casos fáciles. El positivismo, pues trabajaba por medio de la argumentación con uso de silogismos, ¿ok? Que era usar una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor es la norma. ¿Por qué? Porque la premisa mayor es una afirmación general. La premisa menor era un hecho fáctico que encuadrara en el tipo y la conclusión era la unión de ambas premisas. Por ejemplo, ¿no? La premisa mayor, comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro y será sancionado con 40 años de prisión. Como premisa menor, Juanito cometió homicidio porque privó de la vida a otro. Conclusión, Juanito será sancionado con 40 años de prisión. Legalmente, diríamos, es correcto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una norma y un tipo penal, además, está sancionado, ¿no? Y bueno, entonces tiene una consecuencia legal, y si la persona encuadra su conducta en el tipo, pues como consecuencia, pues está correcto que lo metan 40 años a la cárcel, ¿no? Pero, ¿qué fallas habría o qué observan ustedes ahí mal en este tipo de argumentación? ¿Qué no contempla? Si bien es algo que legalmente es correcto, ¿qué no contempla? A ver, Fernando. Buenas noches. Podrían ser los elementos subjetivos del delito, como lo que se acaba de mencionar, por decir si existió el dolo o algunos otros elementos que conforman o que se necesitan para que se estructure como tal el delito. Claro, muy bien, es correcto, Fernando. No contempla, este, pues los otros elementos, no contempla también las situaciones particulares del individuo, ¿no? El hecho a lo mejor sí mató, pero tal vez lo hizo con una justificación. Mató porque, no sé, quiso defenderse de alguna agresión o fue porque tenía algún trastorno. O sea, no está contemplando todas estas causas o estas situaciones particulares de esta persona, ¿no? Entonces, solo dice, bueno, hay una norma, tu conducta encuadra, te impongo la sanción. Y bueno, también aquí vamos a adelantar un poquito lo de la antijuridicidad, ¿no? Porque entonces, recordando, y creo que no lo hemos mencionado porque la idea es irlo desarrollando poco a poco, para que un delito sea considerado tal cual, pues tiene que ser una conducta o bueno, una omisión también, típica, jurídica, culpable y punible. Ahorita pues solamente nos correspondía analizar el tema de la tipicidad y del hecho de que, bueno, sí, de esta conducta típica, ¿no? Pero vamos a adelantar un poquito lo antijurídico. Para que una conducta sea antijurídica, tiene que atentar contra lo que la norma permite. Y va a haber algunas normas con el tema, a lo mejor, de ciertos delitos,
que permitan hacer el uso de la legítima defensa, donde ahí, bueno, si la persona lo realiza, pues va a estar respaldada por la misma ley, autorizada por la ley para cometer ciertos delitos, ¿no? En defensa propia. No obstante, bueno, cuando esta legítima defensa se excede, pues ahí ya la persona entonces ya sale fuera de esa permisión de la norma y por lo tanto, pues va a tener que ser sancionada también. Bueno, aquí tenemos una tesis aislada. Les pongo aquí el registro digital y todo por si en algún momento la quieren usar, que nos define precisamente qué es la legítima defensa y cuándo se considera que hay un exceso de la misma. La legítima defensa, de acuerdo a este criterio, nos dice que, bueno, se verifica cuando una persona evita o rechaza una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o de terceros, y para ello se requiere no traspasar la necesidad de la defensa y que los medios empleados para impedir o repeler la agresión sean racionales, siempre que no medie provocación dolosa, suficiente e intermedia. Entonces, la legítima defensa, como sabemos, es esto, es repeler la agresión. Y de hecho, yo al inicio de la sesión les comentaba. De la autotutela, que ya en su mayor parte está prohibida, no podemos hacer justicia por nosotros mismos, se permite en alguna medida que no es tanto como hacer justicia, sino como lo que dice aquí, repeler una agresión, para garantizar que, bueno, tus pretensiones estén por encima de las pretensiones de la otra persona. Aquí entonces, en nuestra actualidad se permite entonces solo para la legítima defensa, esta autotutela, pero siempre y cuando no sea una defensa desmedida, ¿no? Que llegue entonces al exceso, porque entonces sí vamos a tener consecuencias legales. Y cuando hay un exceso, de acuerdo igual a este mismo criterio, nos habla de que, bueno, va a haber un exceso cuando, bueno, creo que aquí no se transcribió, pero aquí está. Cuando el agente utilice medios desproporcionados al ataque o los que tenga a su alcance, sea de manera irracional. Por ejemplo, a lo mejor, bueno, el victimario quería ingresar a una casa habitación, traía él, pues, un bate o traía un cuchillo. El dueño de la casa, se da cuenta que alguien quiere entrar a su propiedad y entonces saca un arma de fuego. Bueno, desde ahí ya es de acuerdo a este criterio, ¿no? Ya tiene medios defensivos desproporcionados, ¿no? Desde ahí. Pero ahora agregándole a eso, supongamos que el dueño de la casa decide dispararle en la cabeza al victimario. Pudo haberle a lo mejor disparado en un pie o en una mano o en algo, nada más para lastimarlo y ahuyentarlo, pero decidió dispararle en la cabeza, ¿no? Entonces ahí ya vemos que aparte de que esos medios defensivos son desproporcionados, además ocupó esos medios de forma irracional, porque pudo haberlo hecho de otra manera solo para repeler y decidió matar al individuo, ¿no? Entonces aquí vemos que cuando ya existe un exceso de la legítima defensa, pues esa conducta entonces por eso se vuelve antijurídica también, porque ya no está permitida por la norma penal. Y bueno, aquí me gustaría, no sé si es algo que se acostumbra a hacer en un diplomado, ¿verdad? Pero a mí me gustaría poner una actividad para que pues se quede concreto lo que hemos explicado. Y no sé si aquí coordinación, bueno, nos permita hacer salas para que trabajen momentáneamente en equipo. Perfecto, ok.
Entonces, sí, porque estaba aquí viendo y no se puede, no lo puedo hacer yo las salas, pero si me apoya haciendo salas con los alumnos que tenemos. Y bueno, ¿qué ejercicio antes de que ahorita nos dividan en salas? Pues ya clasificamos diferentes situaciones que se toman en cuenta para el delito, ¿no? Diferentes elementos que se consideran, incluso los diferentes tipos de delitos que existen. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a elegir por lo menos 5 delitos, ¿ok? Y los van a clasificar los que dijimos ahorita, de los que existen en la ley, de los que existen en la doctrina, los van a clasificar en eso. No sé si antes existe alguna duda con algún tipo de clasificación que dijimos. Perfecto, ok, bueno, entonces es lo que van a hacer. Y ahora sí nos apoyan dividiéndolos en salas, a lo mejor, ¿qué será? Bueno, unos 20 minutos. ¿Será suficiente para ustedes? A ver qué opinan. Con 20 minutos tendrán la actividad lista para que ahorita lo discutamos. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniela. Muy bien, bueno, pues a ver ahorita si nos apoya aquí la coordinación. Creo que ya estamos listos. Ok, me dicen que hay como una falla ahorita con las salas. A ver, veamos cómo podemos subsanar esto. Mm, ok, creo que por lo que me doy cuenta, ustedes tienen también un grupo de WhatsApp donde están juntos. Entonces, a ver, los voy a dividir por equipo y si quieren, bueno, pueden ahorita ponerse de acuerdo, ¿ok? O pueden hacerlo por WhatsApp, hacer algún grupo pequeño y hacer la actividad, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a poner a Luis, Oscar, Luis M, no sé quién sea, tal vez es Luis Manuel, con Oscar y Luis Gerardo. Otro equipo va a ser de Alfredo, Emiliano, perdón, y Marta. Ah, Luis Gerardo dice que está ocupado, que viene en la moto, ok, es el chico que viene en la moto, ok. A ver, dice aquí. Ah, ok, muy bien, muy bien. En caso de que no puedan participar los alumnos que también tenemos y que, bueno, pues van a tener que ver la grabación, ustedes también, si gustan, pueden hacer la actividad, la misma actividad, ¿de acuerdo? De manera asíncrona. Entonces, sin problema. Y bueno, entonces sí. Oscar dice que está dando clases y Luis Gerardo tampoco está ahorita disponible, entonces vamos a hacer otros equipos. Daniela, Raúl Fernando, Marta y Alfredo. ¿Ok? Van a ser ustedes el equipo. Daniela, Marta, Alfredo, Emiliano y Raúl Fernando. Bien, entonces, pues, como no podemos hacer ahorita la sala, digo, pueden ocupar la que tenemos en este momento o pueden hacerlo por WhatsApp. Y ahorita 20 minutos y ya damos los resultados. ¿De acuerdo? Discutimos cuál es la clasificación que hicieron y por qué de al menos 5 delitos. Búsquelos en el Código Penal Federal porque seguramente son de diferentes estados, ¿no? Entonces, de la República, entonces para que tengamos una coincidencia, el Código Penal Federal. Bien, entonces, adelante.
Me mantengo aquí por cualquier duda que tengan. Y aquellos que ahorita están ocupados, lo pueden hacer también, pues como de tarea, ¿no? Una vez que se desocupen sin ningún problema. Ok, Daniela dice que tampoco puede porque está trabajando. Ok. Emiliano, Raúl Fernando, Marta y Alfredo, ¿ustedes sí pueden hacerlo? Ok. Bueno, la podemos dejar de tarea, eh, pero bueno, es que en mi caso, pues estaba yo programada con esta actividad, entonces le preguntaría a la coordinación. Am, ¿Qué opina si, bueno, ahorita entonces a lo mejor atendemos preguntas y en la siguiente clase, ya cuando los chicos tengan esta actividad, ya con eso comenzamos la siguiente sesión? Sí, por supuesto, doctora, está muy bien. De hecho, el día de hoy no se están haciendo descansos para que puedan salir un poquito antes, pero dado la participación de algunos alumnos, sí, sin problema, podemos contemplar este tiempo, salir obviamente todavía más antes, para que en la siguiente clase, ya que vayan haciendo sus actividades, quienes sabemos que están en actividades, en trabajo, etcétera, quienes son asíncronos y se puedan conectar a lo mejor a la siguiente, lo puedan debatir y hacer todo lo que está en su programa, doctora. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar de tarea. Repito aquí las indicaciones para que queden, pues plasmadas. Ustedes van a elegir 5 delitos, ¿de acuerdo? Por lo menos, si quieren hacer más, adelante. Y los van a clasificar, ¿de acuerdo? Conforme lo que vimos ahorita en clase, qué tipo de delito es, incluso, bueno, aprovechando que va a ser tarea, pues también identificar algunos de los elementos también que ya comenzamos a contemplar, como es el hecho de una conducta típica, como es el hecho si es bueno, nada más. Vamos a ver si es una conducta típica y poner en qué artículo está, ¿ok? Para que sea así más sencillo. Entonces, artículo, ubicar si es típico, bueno, obviamente sí lo va a hacer porque está en un artículo, y clasificar el delito de acuerdo a lo que vimos en clase. ¿De acuerdo? Por lo menos 5 delitos, pueden hacer más. Bien, entonces se queda de tarea y ya con eso ustedes, pues si no sé, ahorita que me indique la coordinación, si lo pueden subir o si lo tienen que subir en alguna plataforma, compartir por el grupo, a ver cómo trabajaríamos esa parte. Perfecto, no, claro que sí, ya vemos que aquí coordinación ya comentó en el grupo. Igual si puede, la actividad mándela por WhatsApp para quienes no están enterados y que lo vayan compartiendo en este grupo, para eso está, y cualquier duda que tengan, pues su docente está ya a la disposición. ¿Ok? ¿Agregamos algo más? No, preguntar si hay alguna duda ahorita de los temas, de las indicaciones, a ver algo que quieran comentar.
Ok, dice Daniela que no, que todo muy bien. Los demás, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Pues bueno, entonces, pues por mi parte sería todo. Perfecto, Luis. Entonces ya nada más esperar que lo realicen para poder continuar con este tema y proseguir con los siguientes. Bueno, entonces, doctor. Excelente, muy bien, pues vemos que no hay dudas, eso nos da mucho gusto. Y pues, doctor, licenciados, el día de hoy estaremos terminando un poquito antes, nos vemos la siguiente sesión y recuerden, la clase que está pendiente con su docente anterior, esa ya coordinaciones estará mandando toda la información. Probablemente no sea en día viernes, pero cualquier cosita, pues ya les mandan ahí en este grupo de WhatsApp, ¿ok? Para terminar, les voy a compartir a quienes no estaban en sesión todavía. Creo que ya se ve la pantalla, perfecto. Porque ha habido dudas, por lo que me dicen coordinación, sobre la beca. Ya quedan las últimas becas, entonces inicia próximamente este diplomado en juicio de amparo en materia penal, civil y laboral, modalidad online, y va a ser 2 domingos al mes, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Nos dicen gracias, doctora. Ah, perfecto, muy bien. 2 domingos al mes, duración de 6 meses y es impartido por doctores en Derecho. Aquí tenemos el temario en donde se verá fundamentos de juicio de amparo, el procedimiento, amparo en materia penal, civil y laboral y sus competencias avanzadas, en donde al final de este diplomado se entrega avalado por la red de instituciones que es Universidad UMED, la Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores, Secretaría de Educación Pública, la SEP, y pues nuestra red de instituciones que tenemos, que es quien avala todos estos diplomados, ¿ok? El costo normal de inscripción 1,500 pesos mexicanos y de mensualidad 1,500. Y a quienes todavía alcancen beca no pagan inscripción, costo mensual será de 650 pesos. ¿Ok? Pues licenciados, doctora, agradeciendo por su participación, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense mucho y que descansen. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.